En la historia de los Estados Unidos, ningún conflicto ha sido tan devastador y decisivo como la Guerra Civil Americana. Un enfrentamiento que dividió a una nación, enfrentando hermanos, vecinos y compatriotas en una lucha sangrienta por el futuro del país. Pero, ¿qué llevó a esta guerra? ¿Cuáles fueron las razones detrás de esta confrontación sin precedentes? Desde las tensiones sobre la esclavitud hasta las diferencias económicas y políticas entre el norte y el sur, la guerra se gestó durante décadas antes de explotar en un conflicto abierto en 1861. Durante 4 años, ambos bandos lucharon con estrategias, tácticas y líderes que marcarían la historia militar y política de la nación. En este video, exploraremos los hechos clave de este conflicto, sus causas profundas, los momentos decisivos que cambiaron su curso y el impacto que tuvo en la historia del país. Acompáñanos en este recorrido por uno de los capítulos más trascendentales de la historia de los Estados Unidos. En el vasto tapiz de la historia de los Estados Unidos, pocos eventos han dejado una marca tan profunda como la Guerra Civil Americana. Un conflicto devastador que desgarró a la nación entre 1861 y 1865, enfrentando a los estados del norte, conocidos como la Unión, contra los estados del sur, que se habían separado para formar la Confederación. El inicio del conflicto quedó marcado el 12 de abril de 1861, cuando las fuerzas confederadas dispararon contra Fort Sumter, en Carolina del Sur. Este ataque no solo encendió la chispa de la guerra, sino que también dejó en claro que el país se encontraba en una encrucijada. A lo largo de 4 años, ambos bandos se enfrascaron en un enfrentamiento brutal que definiría el futuro de los Estados Unidos. La Unión estaba liderada por el presidente Abraham Lincoln, cuya postura contra la expansión de la esclavitud lo convirtió en una figura central en la crisis. Por otro lado, la Confederación tenía como presidente a Jefferson Davis, quien defendía la soberanía de los estados y el derecho a mantener el sistema esclavista. Desde un punto de vista militar, la guerra abarcó cientos de batallas en diferentes frentes, con generales icónicos como Ulysses S. Grant y William T. Sherman por la Unión y Robert E. Lee y Thomas Stonewall Jackson por la Confederación. Estos comandantes fueron responsables de algunas de las estrategias y enfrentamientos más memorables del conflicto. El impacto de la guerra no solo se reflejó en el número de bajas, que superó las 600,000 personas, sino también en la transformación radical del país. Con el tiempo, el conflicto llevó a la abolición de la esclavitud y redefinió el papel del gobierno federal sobre los estados. La Guerra Civil Americana no fue un conflicto que estalló de la noche a la mañana. Durante décadas, las tensiones entre el norte y el sur fueron acumulándose hasta alcanzar un punto de quiebre. En el centro de esta división estaba la cuestión de la esclavitud, un problema que no solo moldeó la economía y la sociedad de la época, sino que también generó profundas discrepancias políticas. El sur, con una economía basada en la agricultura, dependía fuertemente del trabajo esclavo para la producción de algodón, tabaco y otros cultivos rentables. Los grandes terratenientes sureños consideraban la esclavitud esencial para su prosperidad y estilo de vida. En contraste, el norte, cada vez más industrializado y urbanizado, tenía una economía diversa y un creciente movimiento abolicionista que buscaba limitar o erradicar la esclavitud. Uno de los principales factores de tensión fue el debate sobre la expansión de la esclavitud a nuevos territorios. Cada vez que un nuevo estado se unía a la Unión, surgía la pregunta: ¿sería un estado libre o esclavista? El Compromiso de Missouri, 1820, y el Compromiso de 1850 intentaron mantener el equilibrio entre ambos bandos, pero solo postergaron el conflicto inevitable.
La ley de Kansas-Nebraska, 1854, exacerbó aún más la crisis al permitir que los habitantes de estos nuevos territorios decidieran por sí mismos si permitirían la esclavitud. Esto condujo a episodios violentos como Bleeding Kansas, donde se enfrentaron facciones a favor y en contra de la esclavitud. Otro factor clave fue la elección de Abraham Lincoln en 1860. Aunque Lincoln no abogaba por la abolición inmediata de la esclavitud en los estados donde ya existía, su oposición a su expansión hacia el oeste encendió alarmas en el sur. Viendo su elección como una amenaza directa a su forma de vida, varios estados sureños decidieron separarse de la Unión, dando inicio al conflicto que dividiría a la nación. Al inicio de la Guerra Civil, tanto la Unión como la Confederación contaban con ventajas estratégicas que influirían en el desarrollo del conflicto. Aunque el norte parecía tener una clara superioridad en términos de recursos, el sur confiaba en su liderazgo militar y en su determinación para resistir. Desde el punto de vista demográfico, la Unión contaba con una población de aproximadamente 22 millones de personas, mientras que el sur tenía solo 9 millones, de los cuales casi la mitad eran esclavos que no podían unirse al ejército. Esta diferencia en el número de habitantes le permitía al norte reclutar más soldados y reponer sus tropas con mayor facilidad a lo largo de la guerra. La ventaja industrial del norte también era considerable. Con más del 90% de la producción manufacturera del país, la Unión tenía la capacidad de fabricar armas, municiones, uniformes y suministros en grandes cantidades, lo que le daba una clara ventaja logística. Además, su extenso sistema ferroviario facilitaba el transporte rápido de tropas y recursos, permitiéndole mantener abastecidos sus frentes de batalla. Otra ventaja clave del norte era su dominio naval, lo que le permitió imponer un bloqueo marítimo sobre el sur, restringiendo el comercio confederado y debilitando su economía a lo largo del conflicto. A pesar de estas desventajas, el sur no estaba completamente indefenso. Contaba con una ventaja significativa en términos de liderazgo militar, con generales altamente capacitados como Robert E. Lee y Thomas Stonewall Jackson, quienes demostraron una habilidad excepcional en el campo de batalla. Además, el sur tenía la ventaja de luchar en su propio territorio, lo que significaba que sus tropas conocían mejor el terreno y contaban con el apoyo de la población local. La moral sureña también era alta, ya que la Confederación veía el conflicto como una lucha por su independencia y su estilo de vida, lo que motivaba a sus soldados a resistir a toda costa. Otro factor a favor del sur era su estrategia defensiva. En lugar de buscar invadir el norte, la Confederación se centró en resistir y desgastar a su enemigo, esperando que la fatiga y la falta de voluntad política en la Unión llevaran a un acuerdo de paz. Confiaban en que el tiempo jugaba a su favor y que el reconocimiento de potencias extranjeras, como Gran Bretaña y Francia, podría inclinar la balanza a su favor. Sin embargo, a medida que la guerra avanzaba, la falta de recursos, la imposibilidad de mantener un comercio estable y el creciente poder militar del norte pusieron a prueba la resistencia sureña. Las diferencias en recursos, liderazgo y estrategias de ambos bandos definirían el curso del conflicto, llevando a momentos críticos que cambiarían el destino de la guerra. Desde el inicio de la guerra, tanto la Unión como la Confederación implementaron estrategias militares con la esperanza de asegurar una rápida victoria. Sin embargo, el conflicto se alargaría mucho más de lo que cualquiera de los bandos había previsto. En el norte, la estrategia inicial de la Unión se basaba en el llamado Plan Anaconda, diseñado por el general Winfield Scott. Este plan tenía como objetivo asfixiar económicamente al sur mediante un bloqueo naval que impediría la exportación de algodón y la importación de armas y suministros.
Además, la Unión buscaba controlar el río Mississippi para dividir a la Confederación en dos y debilitar su capacidad de resistencia. Por su parte, el sur adoptó una estrategia defensiva, confiando en que la guerra de desgaste desmotivaría a la población del norte y llevaría a un reconocimiento internacional de la Confederación. Los líderes sureños creían que su éxito en el campo de batalla podría persuadir a potencias como Gran Bretaña y Francia para que intervinieran a su favor, ya que su economía dependía del algodón del sur. Sin embargo, este apoyo nunca se materializó, ya que los británicos encontraron otras fuentes de algodón y prefirieron no involucrarse en un conflicto que también tenía un fuerte trasfondo moral sobre la esclavitud. Las primeras grandes batallas demostraron que la guerra sería más prolongada y sangrienta de lo esperado. En la primera batalla de Bull Run, en julio de 1861, las tropas confederadas sorprendieron al ejército de la Unión, demostrando que no serían un enemigo fácil de derrotar. Sin embargo, a medida que la guerra avanzaba, la superioridad industrial y demográfica del norte comenzó a inclinar la balanza a su favor. Batallas como Antietam y Gettysburg fueron momentos decisivos en los que la Unión logró detener los avances del sur y cambiar el rumbo del conflicto. Uno de los giros más significativos de la guerra ocurrió con la proclamación de emancipación de Abraham Lincoln en 1863. Aunque inicialmente la guerra no se centraba en la abolición de la esclavitud, este decreto convirtió la lucha en una cuestión moral, impidiendo que cualquier nación extranjera apoyara oficialmente a la Confederación. Además, permitió que soldados afroamericanos se unieran al ejército de la Unión, aumentando aún más su ventaja en términos de fuerza militar. A medida que la guerra se prolongaba, las estrategias del norte se volvieron más agresivas. Bajo el liderazgo del general Ulysses S. Grant, la Unión adoptó una táctica de guerra total, dirigida a destruir no solo los ejércitos confederados, sino también la infraestructura que los sustentaba. La marcha hacia el mar del general William T. Sherman en 1864 fue un claro ejemplo de esta estrategia, ya que devastó el corazón del sur, destruyendo vías de ferrocarril, fábricas y cultivos, lo que debilitó aún más la capacidad de resistencia confederada. El agotamiento del sur y la creciente presión de la Unión llevaron a los últimos intentos desesperados de la Confederación por mantener la lucha. Sin embargo, la superioridad numérica y material del norte terminó por imponerse. Con el ejército confederado en retirada y sin recursos suficientes para continuar la guerra, el final del conflicto se acercaba rápidamente. A medida que la guerra avanzaba, se hicieron evidentes los puntos de inflexión que definirían su desenlace. La batalla de Gettysburg, librada en julio de 1863, fue uno de los momentos más críticos del conflicto. El general Robert E. Lee intentó llevar la guerra al territorio del norte, pero la Unión logró una contundente victoria que detuvo el avance confederado. Fue la batalla más sangrienta de la guerra, con más de 50.000 bajas entre ambos bandos, y marcó el principio del fin para la Confederación. Poco después, la victoria de la Unión en Vicksburg, el 4 de julio de 1863, aseguró el control del río Mississippi, dividiendo el territorio confederado en dos y debilitando su capacidad de resistencia. Con el sur en una posición cada vez más precaria, el general Ulysses S. Grant intensificó su estrategia de desgaste, enfrentando a las tropas de Lee en una serie de batallas devastadoras en Virginia. Mientras tanto, el general William T. Sherman llevó a cabo su famosa Marcha hacia el Mar, en la que sus tropas devastaron el territorio confederado, destruyendo ferrocarriles, cultivos y fábricas. Esta táctica de guerra total dejó al sur sin recursos y debilitó aún más su moral. Para principios de 1865, la Confederación estaba al borde del colapso. El 9 de abril de ese año, Robert E. Lee
se rindió a Ulysses S. Grant en Appomattox Courthouse, marcando el final de la guerra. Aunque algunas unidades confederadas continuaron resistiendo durante unas semanas más, la rendición de Lee fue el golpe final para la causa sureña. El fin de la guerra trajo consigo una serie de desafíos para la nación. La esclavitud fue oficialmente abolida con la 13ª enmienda a la Constitución, pero la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos apenas comenzaba. La reconstrucción, el periodo de reorganización del sur tras la guerra, estuvo lleno de conflictos políticos, sociales y económicos. La Unión había sido preservada, pero el país quedó profundamente marcado por los horrores del conflicto. La Guerra Civil Americana redefinió los Estados Unidos, consolidando el poder del gobierno federal y estableciendo el camino hacia una nación más unificada. Sin embargo, sus efectos aún se sienten en la sociedad estadounidense, en las divisiones políticas y en las luchas por la igualdad racial que persistieron durante las siguientes décadas. Con el final del conflicto, el país se enfrentó a una nueva era de desafíos, pero la lección más importante de la guerra fue clara: la unidad y la justicia no pueden ser sacrificadas sin consecuencias devastadoras. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.